Hey, yo, Tony, what were you about to say? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en nuestro podcast, Noticias y Buenas Noticias. Estamos disfrutando del nuevo formato y se ha vuelto del Sahara nuestro querido hermano, el pastor Gustavo. Está aquí con nosotros representando a Venezuela. Venezuela. Volvió del Sahara con una gorra de Venezuela. Y él estaba entonces mirando el episodio en que hablábamos de los equipos de béisbol y él dijo, voy a representar un poco. No, solo poniendo orden. Oh. Bueno, entonces, si no me equivoco, tenemos que felicitar al pastor Anthony. Así mismo es, sí. Por haber logrado no dejarla soltar, no dejarla irse a mi esposa por 8 años. Mañana Jamie y yo estamos cumpliendo 8 años de sagrado matrimonio. Gracias a Dios. Felicidades. De verdad que doy gracias a Dios todos los días por esa mujer increíble que Dios me ha dado. Yo creo que se podría decir muchas cosas en cuanto al sagrado matrimonio, pero lo primero es que es un regalo de Dios en todos sentidos, ¿verdad? Que no merecemos, o por lo menos yo. Sí, nosotros sí, pero... Sí, totalmente. No, exactamente lo que está diciendo y fascinante que él eligió este día hace 8 años para que cuadra exactamente en el este texto, programa. porque estamos hablando de la historia en que Jesús enseña sobre el divorcio. pero realmente no me gusta cómo lo titularon, porque Jesús está respondiendo a una pregunta sobre el divorcio, pero Jesús más bien enseña sobre matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Entonces vamos a estar hablando del matrimonio en nuestro programa para hoy. Entonces vamos a volver en breve y veremos el texto. Bienvenido de vuelta, estamos aquí con nuestro texto, San Marcos capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos 1 a 12. Pastor Gustavo, ¿le parece que puede guiarnos? No sé español. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo. Y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús le respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, este mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Ok, fascinante. Los discípulos terminan, me parece, un poco asustados, porque aunque no se graba aquí sus palabras, Jesús tiene que repetir lo que estaba diciendo ahí. Interesante porque ¿dónde va Jesús para contestar esta pregunta? Estoy también trabajando en un estudio bíblico sobre Gálatas en inglés los miércoles y noté que Pablo hacía algo parecido. Los
los legalistas, legalistas estaban usando Moisés. Entonces lo que hizo Pablo fue ir a Abraham, a ir a Génesis. Y creo que lo aprendió de Jesús, porque Jesús está haciendo justo esto. Ellos dicen, pero tenemos permiso de Moisés. Entonces Jesús lo lleva a otro escrito de Moisés, a Génesis, antes aún a la institución mismo del matrimonio, para hacer su punto, ¿verdad? Entonces, ellos estaban pensando que la ley de Moisés era lo principal. Jesús les demuestra algo aún más, no quiero decir primitiva, pero más elemental, más esencial, que es la ley como se ve en Génesis. Hay que recordar, queridos oyentes, que toda esta sección de Marcos estamos hablando de la ley, y Jesús está hablando en términos que parecen un poco extremas, porque está hablando de la seriedad del pecado, que es mucho más serio que nosotros pensamos. Nosotros decimos que Jesús es el predicador de la ley más duro. Y uno podría decir entonces, Jesús es legalista. No, es al contrario. Jesús predica la ley duro para mostrarnos que necesitamos un Salvador. Y si pensamos que podemos pasar por nosotros mismos, estamos bien equivocados. Y esa es una de las cosas en esta historia que le cuesta a muchos oyentes. Hoy en día hay un gran porcentaje de personas divorciadas en las iglesias, y se siente muy incómoda escuchar a Jesús decir que el divorcio no solamente es pecado, pero si uno casa con otro después es adulterio. Y bueno, muchos preguntan ¿qué podemos decir a esto? ¿Cómo nosotros podemos vivir si vivimos con una tasa? ¿Cómo es? Como 60% de los matrimonios hoy en día se termina en divorcio. ¿Cómo entonces podemos vivir? Y creo que tenemos que entender otra vez el punto de Jesús. Tal como no estamos diciendo que tenemos que cortar las manos y sacar los ojos para seguir lo que está diciendo Jesús, tenemos que entender esto en su propósito que está enseñando a Jesús aquí. Entonces, me gustaría escucharle a ustedes. ¿Cómo reaccionamos a estas palabras tan fuertes de Jesús? Yo creo que primordialmente hay que entender que el matrimonio, ¿verdad? Para definirlo un poco, no es algo creado por el hombre. Por lo tanto, el hombre, cuando digo hombre me refiero a ambos, ¿verdad? Hombres y mujeres. No es algo creado por el hombre ni un invento del hombre. En realidad es como Jesús está diciendo, es volver a Génesis para saber qué es el matrimonio, ¿verdad? Es la unión de un hombre y una mujer con la bendición de Dios, dejando a su padre y a su madre para vivir juntos y ser una sola carne. Pero hoy día me parece que mucha gente inventa sobre qué es el matrimonio, ¿verdad? Por eso ya no es solamente entre un hombre y una mujer, pero puede ser entre dos hombres, según hoy día muchas personas. Puede ser entre dos mujeres, puede ser entre un hombre y 5 mujeres, lo que sea. Y todas estas cosas, el punto de partida para hablar de eso no es ni siquiera mi opinión como pastor o como persona, es realmente como Jesús está diciendo, ¿no? Vamos allá atrás donde Dios creó el matrimonio para ver qué es, ¿no? Y en realidad esto del divorcio es simplemente por la dureza del corazón, como dice Jesús, de ellos mismos. Y es como hoy día, cada vez que alguien quiere hablar del matrimonio, tiene que ir al principio del matrimonio. No se puede ir a lo que yo creo. ¿Qué tú piensas sobre el matrimonio, verdad? Bueno, el matrimonio es que Dios dice sobre esto, porque Él fue el que lo creyó, y toda la historia como es contada es muy bonita. Pensar cómo Adán, estando solo, sin poder resolver su vida por sí mismo, Dios trae una esposa para él, para que estén juntos. Pero hoy está lejos esto de la realidad de cómo las personas creen que es el matrimonio. Y de hecho,
como Jesús está diciendo, el mismo divorcio ni siquiera es algo que Dios hizo, no estaba en sus planes. Sí. Es algo traído luego por Moisés, como dice ahí, por la dureza del corazón. Si la división era parte de la creación de la mujer, no es parte de vivir el matrimonio. Los dividió para estar unidos, no para ser separados. Y creo que estás tocando algo pero muy importante que discutimos, porque todo lo que estamos viendo en el mundo hoy es un mal entendimiento del propósito del matrimonio. Muchos piensan que los cristianos somos muy contra el amor o contra el libertinaje de las personas, la libertad de las personas, que decimos que el matrimonio es lo que Dios lo hizo. Lo hizo con un propósito. Y si quitamos el propósito, entonces perdemos el matrimonio, perdemos todo. Ese es el elemento más básico de la sociedad, es la familia. Y si destruimos la familia, destruimos la sociedad. Pastor Anthony, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, iba a decir que me gusta, no sé cuál palabra usar en español. La jugada de Jesús. O me gusta the approach Jesus takes here. El acercamiento. El acercamiento. Cómo se acerca. El ir al fondo del tema, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que podemos aprender algo sobre Dios cuando vemos el matrimonio, ¿verdad? Que en Efesios 5 Pablo compara el matrimonio de hombre y mujer con Cristo y su iglesia. Pero yo creo que es al revés, que Dios nos está enseñando algo a nosotros sobre quién es Él, ¿verdad? Y su relación con su amada, con su esposa, la iglesia, ¿no? Eso también es lo que está en juego cuando estamos hablando del matrimonio. La misma identidad de Dios y cómo Él relaciona con la humanidad, con su iglesia. No creo que me estoy explicando muy bien. Pero sí aprendemos del matrimonio cómo es que Dios relaciona con su iglesia. Sí, en 2 de Corintios, ¿verdad? Tenemos varios textos clásicos para bodas, en que la Biblia habla directamente sobre el matrimonio. Y uno es aquí, y su referencia original en Génesis, obviamente. Pero esta parte que dice Jesús, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Ese se lee en muchas bodas. Pero también en 2 de Corintios 13. Bueno, no recuerdo la referencia exacta cuando habla de el matrimonio y habla de Cristo y la iglesia. Y que en toda la Biblia, cuando habla del matrimonio, está siempre mezclando, o mejor dicho, atando estos dos conceptos, Cristo y la iglesia y hombre y mujer, porque el diseño de Dios solo se puede ver en su perfección en Cristo y la iglesia, porque hasta la primera pareja, Adán y Eva, desde el inicio, bueno, quizás hay algunos días buenas que no nos han dicho nada, porque no sabemos cuándo fue que entró el diablo, pero debe ser pronto porque no tuvieron ningún hijo antes de que cayeran en el pecado. Lo que pasó en el jardín de Edén fue un fracaso total del matrimonio, no solamente después, no como consecuencia,
aunque es una consecuencia del pecado, sino como causa. Porque Adán tuvo la responsabilidad como hombre de proteger el jardín, la casa, proteger su esposa, estar con ella y vigilar que en su casa la palabra de Dios manda. No la palabra de Adán, la palabra de Dios gobierna su casa como hombre. Y no lo hizo, entró el serpiente, engañó a su esposa. Eva tuvo la responsabilidad de cuidar y ayudar a Adán, de escucharlo, de escuchar a Dios y atender a todas las cosas de la casa junto con Adán. Y ella fracasó, no respetando a Adán, sino que dándole a él el mismo instrumento del pecado. Entonces, ya desde el inicio tenemos una familia quebrantada. Y vivimos nosotros en un mundo en que la regla no es matrimonio sólida, sino quebrantada. Y nosotros también. Nosotros tres somos pastores casados, pero en nuestras casas se va a escuchar argumentos, se va a escuchar todo tipo de fracaso de matrimonio. ¿Por qué? Es la vida de pecado. Estamos siempre luchando con la división, que quiere dividir hombre a mujer, que quiere dividir lo que Dios ha unido. Entonces el concepto de divorcio, llamarlo algo bueno, como si fuera que el matrimonio, ahí es que tratamos de la sociedad, como si fuera que lo que yo quiero es más importante de lo que el matrimonio es creado para hacer, para que instituye la familia. Ahí es que perdemos todo. Y ciertamente es un rechazo a la palabra de Dios en realidad. No es a lo que alguien piensa, es a la palabra de Dios, porque me gusta mucho cómo Jesús es, bueno, Él es el buen pastor, mejor que cualquier pastor, ¿no? Y Él apunta a ellos a la palabra de Dios. Ni siquiera es a lo que yo pienso, bueno, está bien, yo voy a resolverlo como un juez, por ejemplo, a ver, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? No, es apuntar y llevar a ellos a mirar, pero ¿qué fue lo que Dios dijo, no? Y ese es el trabajo de tanto de los pastores como de los cristianos. No es dar su opinión acerca de lo que ellos piensan sobre las cosas, es más bien dirigir a todos a mirar lo que la palabra de Dios dice, porque al fin y al cabo ese era el punto de Satanás al querer destruir la familia y querer dividirlos, era quitar la palabra de Dios. Sí. Y ese por el oír, ¿verdad? Porque ella oyendo a Satanás en la serpiente llegó a abandonar la palabra de Dios para seguir algo diferente. Algo que me ocurrió ahora. Dios en la creación dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le parece que Satanás lo oyó. Porque siempre lo que está buscando es que el hombre esté solo. Realmente solo, ¿verdad? Que le quita de sus relaciones con todos, que le quita de su relación con Dios para que sea realmente solo, que le quita de su esposa, que le quita de sus padres, que sea realmente solo. Y este individualismo, como americanos, puedo decir, el individualismo ha llegado a ser un ídolo también, ¿verdad? ¿Por qué tenemos tanta convivencia hoy en día en vez de matrimonio? Porque en la convivencia, yo estoy acercando a esa mujer, estoy viviendo con esa mujer porque ahora me conviene, pero yo no quiero perder mi independencia. El matrimonio no es independencia, es dependencia. Padres. Sí, de los padres. El matrimonio es ser unido con otra persona, tanto que no hay forma de separar sin destruir la persona, ¿verdad? Imagina si sacas de Adán su costilla y nunca lo devuelves. Muere. No hay. Es lo que leíamos en el pasaje anterior. Es como cortar pedazos
del cuerpo y destruirlos. Pero el matrimonio, lo que te saca, te devuelva. ¿Verdad? Vives en unión, no solo. La convivencia, el divorcio, el matrimonio secular, como se ve hoy en día, es soledad. Y en realidad es vivir, querer vivir, pensar que vives sin ser responsable por otro, ¿no? Porque en el matrimonio las personas necesitan prometerse el uno al otro, vivir en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, etc. Pero cuando no existen esas promesas, como, bueno, puedo hacer lo que yo quiero, nadie tiene que decirme nada. Y si pasa algo y me enojo, entonces El amor romántico en vez del amor. podemos dejarlo hasta aquí porque y creo que ese es un problema para ver simplemente el amor como un sentimiento, en el sentido de que, bueno, hoy día a alguien le gusta a alguien, bien, a otra persona le gusta a otro, bien, Ajá. y si se te acabó el sentimiento, Su no importa. preferencia personal. Ya. A lo mejor, inclusive a los que nos están viendo ahora, se equivocan pensando que somos muy negativos y cínicos, ¿verdad? Y solo queremos hacerle la vida más difícil a las personas y estamos contra el amor o los derechos de los demás. Aunque soy. No. Habla por ti mismo, Pastor James. Pero en realidad, esto nos preocupa a nosotros, ¿no? Sí. El estatus del matrimonio, el santo matrimonio hoy, porque nos importa, pues, el propio bien de las personas. Es para su bien, ¿no? Como dije al principio, que el matrimonio es un regalo. Y yo creo que aquí vemos el lado positivo también que tiene la ley de Dios, que la ley de Dios también sirve para proteger los regalos que Él nos desea dar, ¿verdad? Él quiere que, no quiere que estemos solos. Él sabe mejor que nosotros. Sabe lo que es mejor, pone estas leyes para protegernos, para proteger sus dones que nos quiere dar. Dijiste algo bien importante, porque creo que, como dije, este pasaje puede ser muy difícil, porque sé que muchos que están mirando puede ser que son divorciados y no puede estar pensando, entonces, ¿cómo puede ser? Si yo soy divorciado, no puedo ser cristiano, entonces, porque Jesús está diciendo, quien se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio contra la primera. No olviden, Jesús está llamándote un adúltero. Nos está llamando a nosotros adúlteros, porque para Jesús la ley es absoluta. Es, si tienes pensamientos infieles, eres adúltero, ¿verdad? Entonces no es minimizar lo que está diciendo Jesús aquí, porque es duro. Es decir, lo que Dios ha creado es bueno. Es bueno. Y si perdemos en vivir entre las leyes de permiso de, bueno, quizás puedo divorciar en tal caso y no en el otro, hemos perdido el punto. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué nos dio? Y si hemos pecado contra la ley de Dios, hay un solo remedio: la gracia de Cristo. Ya, y en realidad esa es la predicación aquí, ¿verdad? Es contra la dureza del corazón, porque ahí está el punto, ¿no? ¿Por qué comienza el divorcio? ¿Por qué comienza la pelea? ¿Y por qué comienza cualquier cosa en contra de Dios y de su voluntad? Por el corazón, como dice Jesús, de ahí salen todos los malos deseos, pensamientos, etc. Entonces, es simplemente un llamado al arrepentimiento para reconocer que realmente nuestro corazón no es el mejor. Y aunque uno está pensando quizás el problema es del otro, no, el problema también es de uno, porque todo el mundo tiene un corazón corrompido por el pecado. Así que puede ser que el problema es falta de arrepentimiento, como siempre.
Sí. Simplemente decir y reconocer, mira, a la esposa o al esposo o a los hijos en las relaciones, simplemente reconocer que hemos fallado. Pero es difícil. Hay un ejemplo que quizás ayuda a terminar todo. Y sé que tienes algo que agregar también, pero el otro día tuvimos otro ingeniero del seguro en la iglesia aquí en Ponce, para mirar los daños del temblor. Ahora, ¿qué voy a querer? Yo soy orgulloso de nuestro edificio, de todo lo que hemos hecho para remodelarlo. De Ponce también. De Ponce también, pero ¿quién no? Pero, Dureza del corazón. pero entonces, ¿qué voy a querer que diga el ingeniero? Quiero que él diga, wow, todo aquí es perfecto. No. Es que no veo ninguna grieta, no hay ningún problema. No, yo quiero que él encuentre hasta grietas que no sabía que existían. Uno, porque para que el seguro paga y recibimos para reparar. Pero porque amo el edificio, quiero que se haya los problemas para que sean reparados. Ajá, Él no arreglado. viene para hacerme sentir mal, pero él dijiste que tenía una grieta en la pared y para mí las paredes son muy bonitas. Ajá. No, es que él me llamó la atención a problemas para que reparamos, para que restauramos. Y Jesús aquí está diciendo, esta casa se va a derrumbar, Ujú. se va a derrumbar, ustedes lo destruyeron, yo vengo a repararlo. Y es dura noticia escuchar esta columna, no estoy hablando de la iglesia ahora, esta columna no soporta peso, Ajá. no nos gusta escuchar, pero necesitamos, porque si amamos la casa, queremos poner nueva columna, queremos repararlo para que vivamos y disfrutamos de ella. Claro, Última palabra. hay promesa de perdón aquí también, ¿no? Esta enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, primeramente nos llama al arrepentimiento a todos, ¿no? Por nuestra naturaleza pecaminosa no sabemos valorar el gran regalo que Dios nos ha dado en el matrimonio. Pero también hay promesa de perdón, ¿verdad? Si esto se puede, si entendemos el matrimonio como una imagen de nuestra relación con Dios, pues mira, dice Jesús, y los dos serán un solo ser. Es decir, nosotros, creyentes, iglesia, somos un solo ser con nuestro Señor Jesús, nuestro bridegroom. Ya no son dos, sino uno solo. En nuestro bautismo somos unidos a Cristo, ¿no? En su muerte y resurrección. Por lo tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. No, eso es promesa para nosotros. En Aún, Romanos. aún si Sí. hemos fracasado, aún si nos hemos divorciado y nos arrepentimos de hacer eso, podemos contar con esta promesa de perdón, que no hay nada que nos separe de nuestro Del amor de Dios. esposo Sí. de Dios. Ni alta, ni bajo, ni tinieblas, ni luz. Y ciertamente es como cuando lo mira en esa imagen de cómo es Jesús con la iglesia, te das cuenta que realmente el esposo perfecto es Él, ¿no? Exactamente. Pero la iglesia no es perfecta, pero Él lo sabe, ¿no? Y es como en Deuteronomio, el esposo tenía que dar una carta a la esposa para decir, bueno, ya, hasta aquí llegó todo. Pero en realidad es que nuestro Señor, Él no da cartas para despedirse de la iglesia. Al contrario, Él hasta entrega su vida, ¿no? Como dice, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es que no hay nadie mejor que Él. Entonces, mucha gente a veces piensa que ciertamente no puede ser cristiano porque se ha divorciado, etcétera. En Cristo tenemos perdón y en realidad Él quiere unirnos a todos junto con Él y no despreciar a nadie ni nada porque Él nos ama. De hecho, para eso Él vino al mundo, hizo todo lo que hizo
para estar con nosotros. Si Él hubiese querido despreciarnos, lo hubiese hecho hace tiempo, pero todo lo contrario. Quería decir una frase que he escuchado que es de Lutero. Ahora no sé si usted la ha escuchado, pero si no es de Lutero... Yo he Lutero, leído todas las obras de Lutero. si no es de Entonces, Lutero, por favor, en el cielo me perdonas. Decía algo más o menos como: los griegos piensan que tener una buena esposa es cuestión de sabiduría, ¿no? Como tú tienes que ser bien sabio para elegir, bueno, esta chica está bien o no. Los judíos piensan que es una cuestión de suerte, ¿no? Como, bueno, si te tocó eso, ¿qué va a hacer, no? Es lo que te tocó. Pero él dice, pero yo digo que una esposa, una buena esposa, es un regalo de Dios. Y creo que eso es totalmente la verdad, porque no trata de cuán sabio tú eres, ni de cuánta suerte tengas, trata más bien de cuánto amor Dios tiene por ti, que te da una compañera o un Wow. compañero. Eso te lo voy a robar. A Lutero. A Lutero, digo. Yo supuestamente sea de Lutero o del Lutero. Pastor Gustavo, lo voy a usar mañana con Jamie para celebrar nuestro matrimonio. Bueno, creo que debemos ir cerrando. Ha sido bastante interesante. Si quieres saber más del tema, por favor, nos deja saber, porque es uno de los temas que creo que debemos estar hablando más. Ujú. Y uno de mis libros favoritos de la Biblia, Oseas, del Antiguo Testamento, habla de esta imagen bastante, algo muy, muy interesante y un poco chocante. Bastante. Ahí. Entonces vamos entonces a cerrar con oración. Quizás Pastor Anthony Sí. puede guiarnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el gran tesoro que tenemos en el santo matrimonio. Ayúdanos siempre a valorarlo y defenderlo. Y también te damos gracias que a través de Jesús tú te has unido a nosotros, santificando a tu santa iglesia, y por eso te damos inmensamente las gracias. Pedimos que bendigas esta conversación y el resto de nuestra noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Bien.